Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Es una bendición estar con ustedes en este programa Conexión de Fe. Es nuestro deseo comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Asael Cocón, soy pastor en una iglesia en Campeche, México, y hoy tengo la bendición de poder predicarles el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión voy a estar hablando sobre un tema muy importante acerca de la redención. El título de nuestro mensaje son las bendiciones de la redención. Para este mensaje vamos a usar nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 43, y voy a leer el versículo 1. Dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El versículo 2 dice también: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El versículo 3 dice: Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y el versículo 4 de Isaías 43 dice: Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ese es nuestro pasaje que estaremos usando para predicarles sobre este mensaje, las bendiciones de la redención. Es muy importante que nosotros podamos ver de qué manera Dios estaba tratando para su pueblo, mostrándole su amor, su aprecio, la manera como Él los había creado, como los había formado. Pero lo principal, cuando Él les dice acerca de la redención, Él está comunicando a su pueblo Israel sobre el hecho de que hay una redención para su pueblo. Lo mismo que hoy en día nosotros pensamos de qué manera Dios está interesado para que cada persona pueda conocer la redención que Dios ha provisto. Vamos otra vez en nuestras Biblias. Vamos ahora a Isaías, capítulo 44, versículo 2. Dice: Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Primero que nada, el Señor deja en claro, hablando a su pueblo, que Él es su hacedor. Él es el creador de su pueblo. Lo mismo podemos decir para nosotros hoy en día. Tenemos un Dios que nos ha creado, un Dios que nos ha formado, un Dios en el cual en su gracia nos ha dado vida, pero más allá de darnos vida, también está interesado en darnos la redención. Ahora, muy importante para el pueblo de Israel entender de qué manera Dios lo ha creado. Muchas veces hoy en día la gente no reconoce que Dios lo ha creado. Vive una vida sin Dios. Vive su vida sin tener en cuenta a su creador. Hay gente que está pensando que es el resultado de una evolución, siguiendo una teoría, pero olvidan de que la Biblia nos habla que tenemos un creador que nos ama, un creador que está interesado por nuestra eternidad, por nuestra salvación. Más allá de ser nuestro creador, Él es también nuestro redentor. Y por eso dice el Señor en Isaías 43:10, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
La palabra de Dios nos habla claramente que fuera de Dios no hay salvación. La salvación viene de Dios. Tenemos a través de su palabra de qué manera Dios ha provisto un Salvador para nuestras almas. Él se interesa por nosotros. Él se interesa por nuestra eternidad. Él no solamente nos ha formado y nos ha creado, pero además Él está interesado en que nosotros reconozcamos que en Él hay salvación. Él es el único que tiene el poder para salvarnos. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 43, 14, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Fíjese de qué manera Dios muestra a su pueblo que Él es su Redentor. Él está interesado en darle la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. Ahora pensemos por un momento, cuando habla Dios a su pueblo sobre la redención, está hablando más allá que solamente sacarlo de la tierra de esclavitud. Hay que recordar que Israel había sido esclavo por 430 años en esa tierra de Egipto. Pero Dios estaba sacando a su pueblo con mano poderosa, manifestó su poder, hizo maravillas, hizo milagros y sacó a su pueblo de la esclavitud. Pero Él menciona que la redención va más allá de solamente una libertad política. Dice Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es interesante que nosotros nos demos cuenta de qué manera Dios muestra a su pueblo que la redención es más que una libertad política. Él está hablando del perdón de pecados. Está hablando acerca de borrar nuestras maldades. Todo lo malo que nosotros hemos cometido puede ser borrado, puede ser limpiado. Y eso solo es posible a través de la redención que Dios nos ofrece. Esa redención, esa libertad que implica que somos comprados y que somos perdonados porque nuestros pecados pueden ser borrados. Por eso dice también la palabra de Dios, otra vez allá en Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nuevamente el Señor, en este pasaje, comunicando a su pueblo, le menciona que Él es Jehová, el Dios verdadero, el Dios que está interesado en perdonar a su pueblo, en darle redención, en darle vida eterna, en perdonar nuestros pecados. De la misma manera, estimado amigo, usted que nos está escuchando, puede darse cuenta por la palabra de Dios cómo Él está interesado en perdonar nuestros pecados, nuestras maldades. Fuera del Señor no hay perdón. Solamente el Dios vivo, verdadero, tiene el poder para salvar, tiene el poder para ser su redentor. Ahora, la palabra redención tiene que ver con libertad, tiene que ver con alguien que es sacado de la esclavitud. Bueno, el pueblo de Israel había sido esclavo políticamente, pero su esclavitud era más que política, era una esclavitud espiritual. Estaban atados a sus pecados, atados a sus maldades. Sin embargo, el Señor le dice a su pueblo, yo soy tu redentor. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo hoy en día. Él quiere que nosotros conozcamos que no solamente nos ha creado, pero que además Él es nuestro redentor. Él es quien tiene el poder para perdonar nuestros pecados, para darnos libertad espiritual. Él es el único que puede cambiar su corazón, su vida, darle una nueva vida. No solamente perdonar sus pecados, pero darle una nueva vida, darle esa vida eterna que usted tal vez anda buscando en una religión, en un grupo religioso. Sin embargo, la Biblia claramente llama a su pueblo, como lo hace a usted,
que pueda reconocer que Él es el Redentor de su alma. Sigamos leyendo en nuestras Biblias y vamos a ir a Isaías 44, 22. El Señor dice a su pueblo: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El Señor está ofreciendo a su pueblo el perdón de pecados. Él dice que Él tiene el poder para disipar nuestros pecados como lo fuera una nube, disipándola, desechándola. Él es el que tiene el poder para borrar nuestras rebeliones. No importa cuán rebelde ha vivido su vida, cuán alejado de Dios, cuántas veces, sabes, con conocimiento o sin conocimiento de su palabra, usted ha actuado. Más aquellos que tal vez tuvieron oportunidad de crecer cuando niños en un lugar donde se predicaba la palabra de Dios, y conociendo la palabra de Dios decidieron vivir en rebeldía, decidieron seguir el camino de la maldad, el camino del pecado. El Señor te está diciendo en su palabra: vuélvete a mí. Esto implica arrepentimiento. Esto implica que usted reconozca su pecado, que usted reconozca que hay que darle la espalda al pecado ahora y que usted decida mirar hacia el Señor. Es por fe que usted puede venir a Él, que puede reconocer que Él tiene el poder para perdonar sus pecados. Por eso, estimado amigo, recuerde las palabras que el Señor nos ha dado. Vuélvete a mí, arrepiéntete, deja atrás tu vida de maldad, deja atrás tu vida de pecado. Ahora toma un giro en tu vida importante, donde tú reconoces tu condición, donde miras hacia el pecado de una manera que dices: ya no voy a seguir más en ese camino. Como el hijo pródigo, que él reconoció su pecado, reconoció que había fallado a su padre, y cómo él se levantó y volvió a su padre, y su padre estaba listo para recibirle con los brazos abiertos. Así es con nuestro Padre Celestial. Él está esperando que usted venga a Él arrepentido, reconociendo su pecado, reconociendo su maldad. Él está esperando con los brazos abiertos que usted vuelva a Él, que usted se aparte del pecado, que reconozca la maldad que ha cometido y que reconozca que solo el Señor Jesucristo es el único que le puede salvar, es el único que puede borrar sus rebeliones, que puede borrar sus maldades. Vemos más adelante que la Biblia nos habla en el Salmo 34, versículo 4. Dice la palabra de Dios: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vemos en la palabra de Dios de qué manera el Señor nos habla que una de las bendiciones de la redención es que nosotros somos librados de nuestros temores. Eso es lo que el Señor le comunicó al pueblo de Israel en el pasaje que leímos al principio, en Isaías 43, versículo 1 dice: no temas. Esa es una de las bendiciones que tenemos de ser perdonados, de ser hijos de Dios. Qué bueno que no solamente el Señor perdona nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestros pecados, pero una de las bendiciones que viene por el hecho de que Dios nos ha perdonado, que el Señor nos ha deshecho nuestras maldades, es que a través de Él tenemos el consuelo cuando somos afligidos o cuando viene el temor a nuestra vida. Hoy en día vemos a la gente con muchos temores. Una de las causas de las enfermedades que vive nuestra sociedad es precisamente el temor. Mucha gente vive con temor. Temor tal vez de que este mundo se destruya pronto. Temor de una guerra, temor de una crisis económica. Bueno, el hombre vive con tantos temores, pero el cristiano, una vez que ha sido redimido y perdonado por nuestro Señor Jesucristo, en Él tenemos entonces la confianza que aunque vengan nuestros temores, Él nos va a librar. Por eso el salmista con mucha propiedad
Él dijo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay gente hoy en día que está enfrentando temores en el mismo hospital, pensando que su vida ya no hay esperanza, pensando que en cualquier momento van a pasar a la eternidad. Pero, estimado amigo, no tiene que vivir así, porque el Señor nos ofrece libertad de nuestros temores. Pero ¿cómo uno puede ser libre de sus temores? Pues tiene que venir a Él, reconociendo que Él es el Redentor para su alma, reconociendo que en Él hay el perdón de sus pecados. Creo sin duda que hay gente que vive con el temor, que va a pasar a la eternidad. ¿Y qué cuentas le va a dar a Dios? ¿Qué va a responder en el día del juicio del Señor? ¿Qué va a decir ante su trono? ¿Qué va a decir por sus pecados, por sus maldades, por la vida que llevó en este mundo? Una vida alejada de Dios. Bueno, el Señor le ofrece perdón, redención, porque entonces, cuando tenemos la redención, Él nos libra de nuestros temores. Es lo que quería el Señor asegurarle a su pueblo de Israel. Mira, yo soy tu Redentor. No temas, yo te redimí. No tienes por qué vivir en angustias. No tienes por qué vivir dominado por la angustia, por el temor de lo que va a suceder en su vida. ¿Cuánta gente enfrenta una crisis de salud? Yo recuerdo la salud de mi mamá cuando ella fue quebrantada por un problema del corazón. Vino un infarto para su vida. Ella estaba en peligro de muerte. Sin embargo, ella había confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Los doctores la atendieron, la trataron, dijeron que era necesario operar su corazón. Y cuando se habla de una operación, y principalmente del corazón, uno comienza a vivir angustiado, preocupado, con temor. Pero gracias a Dios que el Señor trajo paz al corazón de mi mamá. Le preparó para su operación. Gracias a Dios la operación resultó un éxito. Ella fue operada ya hace 15 años y por la gracia de Dios ella ha sido fortalecida y ha salido adelante en medio de sus luchas físicas. De la misma manera, estimado amigo, tal vez usted vive con temor, tal vez es presa del miedo, de la angustia. No tiene por qué vivir de esa manera, sobre todo sabiendo que el Señor le ofrece ser libre de sus temores. ¿Pero qué tiene que hacer? Bueno, ya leímos en la palabra de Dios, Él le ofrece redención. El temor es desechado de nuestra vida cuando nosotros reconocemos al Señor como nuestro Redentor. Ahora tenemos no solamente un Hacedor, un Redentor, pero un Padre que cuida nuestras vidas, que nuestras vidas están en sus manos y que Él sabrá lo que va a ser mejor para nuestra vida. El cristiano vive confiado, sabe en quién es su Dios, sabe que es su Redentor, sabe que no hay por qué temer a la eternidad, porque estaremos reunidos con Él cuando Él nos llame. Y si pasamos por crisis, por adversidad, y a veces quizás en momentos de angustia y de aflicción, ahí tenemos la promesa de Dios, la bendición de la redención, que somos libres de nuestros temores. Claro, tenemos que venir a Dios en oración, como leímos hace un momento en el Salmo 34. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué bendición saber que tenemos un Dios, no solamente que nos ha creado, pero un Dios que nos ha redimido, que ha provisto a través de su Hijo el precio de nuestra redención, pero también tenemos a través de Dios, nuestro Padre, el que nos libra de nuestros temores. Estimado amigo, ¿vive con temor? ¿Vive angustiado? ¿Vive tal vez deprimido? ¿Es presa del miedo, de la angustia? ¿No sabe cómo librar? Y tal vez está siendo adicto inclusive a algunas pastillas psicotrópicas. Piensa que eso le va a dar la libertad, le va a dar paz. Eso será temporal y posiblemente una esclavitud. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo nos ofrece redención.
Como hace un momento leíamos, el Señor decía a su pueblo, vuélvete a mí, arrepiéntete de tu pecado, deja atrás tu maldad, deja atrás la incredulidad, deja de vivir en tu propia vida, en tu propia confianza. Ahora mira hacia Él, reconoce que Él es tu Salvador, reconoce que Él murió en la cruz para darte la vida eterna, porque no solamente encontrarás la redención, pero hallarás también libertad de todos tus temores. Bueno, cuando el Señor habló al pueblo de Israel, le dijo, yo te redimí, no temas. Pero otra de las bendiciones que tenemos en la redención es saber que tenemos un Dios que además Él nos ha hecho suyos dentro de su familia. Por eso vamos a nuestras Biblias, en la carta a los Efesios, vemos ahí cómo el Señor nos habla de su misericordia, de su amor para con nosotros. Pero allá, en esta carta a los Efesios, dice que somos de su familia. Él nos ha puesto dentro de su familia. Nosotros somos de Él. Le pertenecemos a Él. Él nos ha puesto dentro de su familia. Es lo que el Señor le dijo a su pueblo. Mío eres tú. Eres mi propiedad. Me perteneces ahora. Yo soy cristiano por la gracia de Dios. Soy de la familia del Señor Jesucristo. Es lo que el Señor estaba hablando a su pueblo. Cuando habla en Isaías, está hablando acerca de la bendición de pertenecer a Él. Dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre. Tenemos nombre ahora por la gracia de Dios. Somos de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo hablaba a los Efesios, lo presentaba como huérfanos, abandonados. Dice que vivíamos sin Dios en este mundo. Vivíamos sin un Padre. Estábamos desamparados y abandonados. Pero el Señor nos recibió. El Señor nos rescató. En su redención, Él nos dio no solamente libertad, pero nos puso dentro de su familia y nos puso nombre. Ahora somos de la familia del Señor Jesucristo. Ahora nuestra vida es de Él. Somos hijos de Dios, hijos del gran Rey. Eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y le recuerda cómo lo había hecho con el padre Jacob. Usted puede recordar en la Biblia, se nos habla de qué manera el nombre del padre del pueblo de Israel era Jacob. Jacob significa suplantador. Eso hablaba de su naturaleza caída. Eso hablaba de esa vida que vivía cuando él no tenía una relación con Dios. Pero luego su nombre fue puesto por el de Israel, un príncipe con Dios. Así somos nosotros al conocer al Señor Jesucristo. En nuestra naturaleza refleja cómo vivimos, nuestro nombre a veces refleja cuál es nuestro carácter, que vivimos sin Dios, como huérfanos, desamparados, sin un Dios, sin un Padre en este mundo, pero luego venimos a conocerle a Él y somos redimidos, somos perdonados. Dios borra nuestros pecados y ahora, como Jacob, Él nos pone un nombre nuevo. Él nos da ese nombre como el de Israel, un príncipe con Dios. Ya no tenemos por qué vivir como si fuéramos huérfanos, abandonados, desamparados. Ya no tenemos por qué vivir como si no le conociéramos a Él. Tenemos un Dios, un Salvador y un Padre al cual nosotros le pertenecemos. Somos de su familia. Él nos ha dado su nombre. Él nos ha puesto dentro de su familia. Somos hijos de Dios. Él ha dado apellido a nuestra vida. Mi primer apellido es Cocón. Mi segundo apellido es de Jesús. Y en ese sentido puedo decir que soy grandemente bendecido, porque no solamente soy de Jesús por apellido, pero soy de Jesús porque el Señor me ha redimido, porque el Señor me ha comprado, porque a través de su sangre me ha puesto dentro de la familia de Dios,
Tal vez hay personas que tienen apellidos así como de Dios, como de Jesús, pero su vida, en su corazón, no hay una relación con Dios. No pertenecen a la familia de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, como el que puede perdonar nuestros pecados, entonces ahora pertenecemos a esa familia. Pero además, otra de las bendiciones que tenemos en la redención es saber que nosotros le pertenecemos a Él. Cuando el Señor habló al pueblo de Israel y le dijo, no temas, yo te redimí, te puse nombre, Él le dice, mío eres tú. Por eso es que vemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 20, dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando la Biblia nos habla de la redención, nos recuerda que ahora nosotros somos de Él. El Señor dijo a su pueblo, mío eres tú. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba comunicando a los creyentes en Corintio. Dice, hemos sido comprados por precio. Por eso nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenece a Dios. Y qué bueno que nosotros los creyentes podamos darle ese cuerpo que ahora es de Él. Servir a Dios con nuestro cuerpo, servir a Dios con nuestro espíritu, entregándonos voluntariamente. Somos de Él, hemos sido comprados con su sangre, le pertenecemos. Ahora nuestra vida es totalmente para Dios. Cuando un cristiano ve la redención, estima en gran valor el hecho de que ahora le pertenecemos a Él. Ningún cristiano debería sentirse obligado para servirle. Al contrario, debería de sentirse contento que podemos servir y amar al Señor que nos ha comprado. De la misma manera, estimado amigo, yo quiero invitarle en este momento a que usted reconozca la redención que el Señor le ofrece. Si en esta mañana es su deseo ahora mismo recibir esa redención, yo quiero que ahí en su lugar usted pueda decir al Señor de la siguiente manera, en la siguiente oración: Padre, reconozco que soy pecador, esclavo de mi pecado, pero he escuchado que Jesucristo derramó su sangre para perdonar mi pecado. Ahora, Señor, te pido que me salves, que me perdones, que libres mi alma de esas cadenas, que tenga redención y el perdón que tú ofreces para recibir las bendiciones de las cuales tu palabra se nos ha hablado. Gracias por escuchar, y es nuestro deseo que usted tenga esa redención de una manera personal, pero también para su familia. Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.